Hola, bienvenidos al vídeo de hoy de Sprit. Les mostraré el potencial de Sprit en la mecanización multitarea. En primer lugar, importaré el fichero CAD. En Sprit se pueden importar la mayoría de formatos comunes como Solid Edge, SolidWorks, CATIA, PTC y NX. En mi caso, comienzo con un fichero de SolidWorks. Tras importar el fichero SolidWorks, alineo mi pieza o la parte seleccionando la cara e indicando Sprit el eje de alineación. En mi caso utilizaré el eje Z. El siguiente paso es crear el material en bruto, mi pieza. Lo puedo hacer desde configuración de pieza, donde puedo añadir el material. Hay muchas más opciones para crear el material o la pieza, desde bloque, barra, de un sólido o directamente desde un fichero. Añado una barra y Sprit crea automáticamente el perímetro de la pieza que puedo modificar si lo deseo o si lo quiero cambiar. Cambio el diámetro exterior y añado algo de holgura para trabajar en la cara, en este caso 2 milímetros, y cambio la longitud de la pieza. Esta máquina tiene cabezal con eje B, principal y su husillo. A continuación, añadimos nuestra pieza de trabajo a la máquina. Para ello, selecciono el husillo principal y añado la pieza definida con anterioridad, nuestra pieza antes definida. Podría trasladarlo al sitio que yo quiera o puedo seleccionar la cara de la pieza y ajustarla a la cara de la mordaza. Por supuesto que quiero sujetar la pieza entre las garras. Añado este desplazamiento de 30 milímetros y pulso OK. Vuelvo a la vista de pieza porque el siguiente paso es crear una característica. Esta opción permite crear características de torneado dentro de Sprit, que facilitan la creación de opciones de torneado. Selecciono la pieza, utilizo el eje de torneado y dentro de la máscara puedo elegir si quiero crear un tipo de trabajo específico. Diámetro exterior, diámetro interior o cara, o quiero desactivar alguno de ellos. Por ejemplo, mecanizar cara solo desde el frente o desde atrás. También disponemos de una vista previa de todas las características que se crearán. Tras aceptar, Sprit crea las características para las operaciones de refrentado, diámetro exterior o para ranurar. Para mecanizar ciclos de torneado siempre es igual. Selecciono la característica que quiero mecanizar y selecciono el ciclo de torneado que quiero aplicar. Aquí utilizaré el ciclo de desbaste y en la página principal selecciono un ciclo de torneado neutro con plaquita de 80 grados. Al seleccionar esta herramienta tengo la vista previa de la plaquita de corte
junto a la vista de la pieza. También podemos cambiar la configuración estándar si lo deseamos, pero en este caso utilizaré los ajustes estándar y pulsaré OK. Veré directamente la vista previa de la trayectoria y si la selecciono podré ver el material de la pieza actualizado. Puedo utilizar la operación actual y copiarla y también pegar la siguiente característica, aquí con la opción desde cara. La única cosa que cambio es, por supuesto, el nombre, ya que es una operación distinta y si quiero la sección final puedo definirla. ¿Por qué puedo utilizar las operaciones anteriores del diámetro exterior? Porque nuestras características de torneado incluyen esa información en las propiedades. Aquí se ve el trabajo, el tipo de perfil y el lado de corte. De la misma manera, también podemos ver y apreciar en la zona izquierda el árbol de todas nuestras características y operaciones. A la derecha tenemos la lista de mecanización con las operaciones. También se ven esos puntos verdes que aparecen. Son los desplazamientos desde la posición de cambio de herramienta al punto de inicio de la operación. El color verde significa que estos enlaces están calculados sin errores. Entremos en la simulación y veamos si lo hemos programado todo correctamente. Evidentemente se puede acelerar la simulación y en la ventana de propiedades se ve la posición donde estamos en este momento. La operación de torneado para la ranura se creará igual que antes. Seleccionamos la característica y el ciclo de ranurado. Selecciono la herramienta y verifico si existe el ciclo de torneo de corte de alta velocidad Profit Turning. Podemos observar una trayectoria distinta. Estos movimientos suaves nos permiten utilizar mayor velocidad de corte y avance. Ahora de nuevo comprobaremos la simulación para ver todo el proceso. La ventaja que tenemos a la hora de usar ficheros CAD nativos es que también importamos el árbol CAD. Si por ejemplo tuviéramos una revisión o cambio en la pieza, se puede actualizar el fichero CAD pulsando el botón derecho Restaurar. En nuestro ejemplo hay una segunda versión donde la ranura ha cambiado y puedo actualizar el fichero CAD. El fichero CAD se actualiza y se recalculan automáticamente características y trayectorias. Ahora mostraré cómo programar una transferencia de pieza. Las opciones están dentro de nuestros ciclos de torneado. En este caso, modifico el pick-up, la recogida, y el release, la liberación desde el usillo principal.
En recogida, elijo el usillo que tiene que recoger la pieza, que en este caso es el subusillo, y defino la posición. Aquí la cara del agarre del subusillo es 0 y lo que quiero son 40 milímetros de amarre de pieza. A continuación, quiero soltar la pieza del usillo principal, es decir, abrir garras y que el subusillo se desplace hacia su posición derecha. Una vez en la zona derecha, Sprit reconocerá la transferencia y genera automáticamente un nuevo cero de pieza, el G55. También podemos simular únicamente esas dos operaciones. El funcionamiento del subusillo es como el del usillo principal. Ya comentamos que en las características tenemos la información de que la operación se realiza en la zona posterior. Así que podremos hacer como antes, pinchamos en la operación y utilizamos el ciclo, o también podemos usar el ciclo anterior que ya hemos definido y copiarlo y pegarlo en las características del subusillo. La automatización de material reconoce la longitud de la pieza y genera las trayectorias. En este caso, las operaciones se generan a la derecha. Vemos los puntos verdes que significan que todo está bien hasta el momento. Para verificarlo, podemos ejecutar la simulación desde el principio y ver si todo está correcto. En el próximo ejercicio mostraré lo fácil que es programar el fresado inclinado en una máquina multitarea. Las operaciones de torneado ya están programadas y quiero mecanizar solo esta zona. Primero quiero comenzar con esta cara. La selecciono y aplico el reconocimiento automático de cadenas. Selecciono la característica como antes en la operación de torneado y aplico el ciclo de fresado que quiero. Abro, selecciono la herramienta y pulso OK. Sprit generará automáticamente la trayectoria y la información del giro que nos proporciona la característica. Si compruebo la simulación, veré que todo ha ido bien. En el siguiente paso, quiero mecanizar los orificios. Haré un reconocimiento completo de orificios a la pieza. Para ello, selecciono la pieza y pulso en reconocimiento de orificios. Aquí tengo diferentes ajustes, pero utilizaré los ajustes estándar y pulsaré OK. Se generarán características de taladrado y de orificios, también en la parte posterior. Voy a seleccionar solo estos 4 orificios, lo que quiero mecanizar, y selecciono mi ciclo de fresado. Introduzco el nombre,
Selecciono la herramienta y aplico. Igual que antes con la cara, Sprit recoge la información de rotación e inclinación de la herramienta y la máquina hará los orificios. A continuación, programamos los orificios más pequeños igual que antes, seleccionando la característica y con el ciclo de taladrado. La profundidad se determina directamente con la característica. Con seleccionar la característica ya se hacen los 4 orificios. Compruebo de nuevo la simulación y ya está mi operación inclinada. Recordad que toda la información de rotación de las superficies y los orificios viene directamente de la característica y no hay que pensar en cada posición u orientación del ángulo. Podemos trabajar con el cabezal principal o el subsillo, pero también simultáneamente. En este caso, tenemos una pieza muy larga que queremos sujetar con el subsillo y mecanizar esta zona de figura. Primero, programamos la recogida con el subsillo. Lo seleccionamos y también la posición de referencia y profundidad de sujeción. Comprobamos la simulación. Todo correcto hasta ahora. El siguiente paso es crear la característica. No necesito un simple alojamiento de orificio. Quiero una característica de figura. Seleccionamos la pieza entera, primero de bastar, y para esta pieza abrimos un proceso que utilicé con anterioridad y lo salvé para utilizarlo en otras ocasiones como esta. Aplicamos el proceso y Sprit calcula la trayectoria. Se calcula la trayectoria de Profit Milling y se ven los movimientos trocoidales, junto con los movimientos paralelos al contorno. Comprobamos la simulación. Sujetamos la pieza primero, después vemos una entrada helicoidal y luego los movimientos trocoidales del Profit Milling. En el siguiente paso, programo la operación de acabado. Puedo ocultar la trayectoria de la operación de devastado desmarcando las casillas. Para las paredes necesito otra característica de figura, una donde selecciono solo las paredes.
Seleccionaré el resto de la pieza para la detección de colisión. Y nuevamente volveremos a aplicar un proceso salvado para el acabado a nivel Z y Esprit calculará la trayectoria. Y tras la creación de la trayectoria, comprobaremos de nuevo la simulación. Así es como se programa sujetando la pieza con el subfusillo. La mecanización multitarea funciona no solo con el cabezal principal y el subfusillo con diferente orientación de ángulo en el eje B. Funciona también con luneta fija y contrapunto. En este caso tengo una pieza grande y necesito sin falta el apoyo de la luneta fija y el contrapunto. Si se mecanizara esta pieza tal y como se muestra, en la simulación se soltaría y caería del husillo. ¿Cómo podemos programar estas operaciones? De manera muy sencilla con nuestros ciclos de torneado. Es muy fácil realizar la programación de luneta utilizando la ayuda gráfica. Primero coloco la luneta fija. Aquí quiero ponerla en X menos 250 milímetros. Y el siguiente paso es sujetar la pieza. También tenemos otras opciones. Por ejemplo, movimiento en rápido o avance de trabajo, abrir, cerrar, modificar la velocidad de giro, definir tiempo de reposo o añadir un ciclo de parada. Como vemos, la operación de luneta fija está al final de la lista de mecanización. Lo muevo a la primera posición y comprobamos la simulación. Avanza y sujeta la pieza. Ahora la podemos mecanizar y luego colocar el contrapunto. ¿Cómo programaremos la operación del contrapunto? También es muy sencillo. Seleccionamos el ciclo de contrapunto, indicamos acoplar o desacoplar, según queramos mover el contrapunto hacia adelante o hacia atrás de su posición. En este caso quiero acoplarlo, la posición es -10 y pulso OK. De nuevo tengo que mover la operación del contrapunto a la posición correcta, simplemente arrastrando y soltando. Y luego en el siguiente paso puedo liberar la luneta fija, por ejemplo, borro ajustes, previos, soltar y mover, por ejemplo, a menos 350 milímetros. Echemos un vistazo a la simulación. Esto es lo que se puede hacer realmente en la máquina.
Otra gran ventaja de Esprit es el cambio de máquina si la máquina actual en la que se programa la pieza está bloqueada. Aquí, por ejemplo, tengo una simple pieza de tornillo y fresado y no puedo utilizar esta máquina. ¿Qué podemos hacer? Pues cambiar simplemente la máquina. Utilizar, por ejemplo, una DMU 80 Evo con opciones de torneado. Cambiamos la máquina y aplicamos. Esprit recalculará automáticamente los enlaces y ofrecerá un código NC sin colisiones. Muchas gracias por ver este vídeo. Esté atento a nuestra siguiente sesión donde mostraremos las posibilidades de Esprit en la mecanización de tornos suizos de estilo suizo en mecanización multicanal. Muchas gracias por su atención.